Vamos a entrar en el estudio del miércoles. Miércoles. Y el título es Pablo en Colosas. Pablo en Colosas. No tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas, lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora. En primer lugar, fue Epafras, residente de Colosas. Colosenses 4:12 dice, la Biblia dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Quién llevó el evangelio a esa ciudad? Veamos lo que dice Colosenses 1:7. La Biblia dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo ocurrió su conversión? Lo más probable es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50 en la cercana Éfeso. En todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor, según Hechos 19:10, que dice así. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Comparar también este texto que citamos con Hechos 20:31, que dice así. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del Evangelio en esta zona. Apocalipsis 1:4. La explicación más plausible de este éxito, incluida su propagación a Colosas, es que haya sido el resultado de la labor de los conversos de Pablo, quienes escucharon por primera vez el mensaje en Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor y uno de los principales puertos. Epafras probablemente escuchó la predicación de Pablo en Éfeso y tras convertirse en uno de sus colaboradores, llevó el evangelio a su ciudad natal, Colosas. La ciudad, a unos 15 kilómetros al suroeste de Laodicea, está siendo excavada en la actualidad, por lo que sabemos menos de ella que otras ciudades más importantes de la región. Sin embargo, sabemos que estaba con una población judía considerable, de hasta 10,000 de ellos viviendo en esa zona de Frigia. Arthur G. Patzia, Ephesians, Colossians, Philemon, Peabody, Erickson, 1990, página 3. Se encuentra en esta enciclopedia, no lo que yo acabo de decir. Las monedas acuñadas en Colosas indican que sus habitantes adoraban, como en muchas ciudades romanas, a una variedad de dioses. Las prácticas paganas y las poderosas influencias culturales planteaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del Evangelio. Otro cristiano prominente de Colosas fue Filemón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafras. Filemón en 1:15-16 dice así, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí,
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón respecto a Onésimo? Dice Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como a un hermano, no como un esclavo. Esto está en Filipenses 1:16. Por mucho que aborrezcamos la idea de la esclavitud en cualesquiera de sus formas y deseemos que Pablo hubiera condenado esa práctica, ¿cómo podemos aceptar lo que Pablo dice aquí? Resulta fascinante que durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, la escritora Elena G. de White dijera específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos fugitivos. Vamos al comentario y dice así: rodeados por las costumbres y la influencia del paganismo, los creyentes de Colosas corrían peligro de ser inducidos a abandonar las sencillas del Evangelio. Y Pablo, al amonestarlos contra esa posibilidad, les presentó a Cristo como el único que los podía guiar seguramente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Está en Colosenses 2, 6 y 7. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Se encuentra en Mateos 24:12. Advirtió a sus discípulos que la iglesia correría más peligro por causa de este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez, Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. Deberían precaverse de ese peligro más que de cualquier otro, pues al recibir a los falsos maestros estarían abriendo la puerta a errores por medio de los cuales el enemigo podría embotar las percepciones espirituales y sacudir la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Cristo era la norma por medio de la cual había probar las doctrinas que se presentaran. Debían rechazar todo lo que no estuviera en armonía con sus enseñanzas. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo encendió a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender a enseñar. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana son para nosotros hoy. Así como en los días de los apóstoles, los hombres intentaron destruir la fe en las escrituras por medio de tradiciones y filosofía. Hoy en día, por medio de los agradables conceptos de la alta crítica, la evolución, el espiritismo, la filosofía, el panteísmo, el enemigo de la justicia está tratando de conducir a las almas por caminos prohibidos. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite porque han convertido sus mentes en canales por medio de los cuales fluyen creencias especulativas que producen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, que consiste en desecar la palabra de Dios, en tejer conjeturas acerca de ella y en pretender reconstruir esa, destruyendo en realidad la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios de facultad de guiar, elevar e inspirar las vidas humanas. Mediante el espiritismo, multitudes son inducidas apenas que el deseo es la ley más importante,
que el libertinaje es libertad y que el hombre es responsable solo ante sí mismo. El poder de una vida, el poder de una vida más elevada, más pura y más noble es nuestra gran necesidad. Se encuentra en el libro Reflejemos a Jesús, página 336. La carta a los Colosenses está llena de lecciones de gran valor para todos los que están ocupados en el servicio de Cristo. Lecciones que muestran la sinceridad de propósito y la cultura o la altura del blanco que será visto en la vida de aquel que representa correctamente a su Salvador, renunciando a todo lo que se pueda impedirle realizar progreso en el camino ascendente o quiera hacer volver los pies de otros al camino angosto. El creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y en el amor de Cristo. En sus esfuerzos por alcanzar el ideal de Dios, el cristiano no debería desesperarse por nada. A todos es prometida la perfección moral y espiritual por la gracia y el poder de Cristo. Él es el origen del poder y la fuente de la vida, mas nos lleva a su palabra y del árbol de la vida nos presenta hojas para la sanidad de las almas enfermas de pecado. Nos guía hacia el trono de Dios y pone en nuestra boca una oración por la cual somos traídos en estrecha relación con Él. En nuestro favor pone en operación los todopoderosos agentes del cielo. A cada paso sentimos su poder viviente. Se encuentra en el libro Exaltada a Jesús, página 258. Ahora pasamos al siguiente estudio y el último de esta semana, que se titula Las iglesias de Filipos y Colosas. Las iglesias de Filipos y Colosas. Y vamos a leer uno o dos textos que dice así de la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En su típico saludo epistolar, Pablo llama a los cristianos santos, lo que significa que fueron apartados como pueblo, consagrados como pueblo especial de Dios en virtud del bautismo, así como Israel lo había sido antes como nación santa por medio de la circuncisión. Se encuentra en Éxodo, libro de Éxodo de la Biblia, capítulo 19, 5 y 6. Comparar este versículo o contextearlo con Primera de Pedro 2, 9, 10. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la práctica de la Iglesia romana de canonizar a las personas como santos. También es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere al obispo, griego episcopos, literalmente supervisores, y diáconos. Referencia bíblica está en Filipenses 1:1. En Filipos y a hermanos santos fieles en Cristo está en Colosenses 1:2 y en Colosas. Cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles, se refiere a quienes tienen un ministerio específico en la iglesia. Podemos hacer referencia de Efesios 6:21 y también Colosenses 4:7 y también referencia de Primera de Pedro 5:12. Por lo tanto, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en esta ciudad, sino también a los líderes. La referencia a cargos descritos más específicamente en otros lugares, por ejemplo, Primera de Timoteo 3:1 al 12, también Tito 1:5 al 9. Por favor, lean, queridos amigos, porque el tiempo yo lo tengo muy cortito, no lo voy a leer.
Da testimonio de la existencia y la importancia de la organización desde el periodo más temprano de la Iglesia. Formar colaboradores como Timoteo y Epafras y proveer para el liderazgo de las iglesias locales era una prioridad para Pablo, pues ello le permitía extender su alcance evangelizador. En otras palabras, había un enfoque estratégico tanto para la evangelización como para retención. Nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo neotestamento de la organización eclesiástica, como en muchos artículos de Review and Herald de la década de 1850. De hecho, Jaime White dijo: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si se necesitará más, habría sido provisto por inspiración. Gospel Order, así se llama el libro. Review and Herald, 6 de diciembre de 1853, página 173. Muchos antes que Pablo escribiera a esta iglesia, los apóstoles ya habían comenzado a establecer oficiales en la iglesia de Jerusalén. Para tener referencia a la Biblia se encuentra en Hechos 6:1 al 6 y también se encuentra en Hechos 11:30, la cual debía de servir de modelo para las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al Evangelio. Se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 72. Es bien sabido que Pablo utilizó a veces ayudantes literarios en la composición de sus epístolas. Timoteo es también mencionado como asistente editorial en otros lugares. Puede referenciarse y ver ejemplo lo que dice 2 de Corintios 1:1, también Filipenses 1:1. El hecho de que Pablo sugiera usando tácitamente el pronombre de primera persona singular yo en lugar de nosotros demuestra que su autoridad apostólica respalda estas epístolas. Vamos, queridos amigos, al comentario. En su carta a los Colosenses, Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de orar por nosotros y de pedir y que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Y esto se encuentra en Colosenses 1:9 al 11. Escribe además respecto de su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos depende que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, arraigados, cimentados en amor, para poder comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza el apogeo del privilegio cuando ruega que sean llenos de toda plenitud de Dios. Esta referencia se encuentra en Efesios 3:16 al 19. Así se pone de manifiesto a las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial. Cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros, por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Se encuentra en Romanos 8:32. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida,
y nosotros podemos participar también de su plenitud. Por medio de Jesús los damos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, por el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este pasaje se encuentra en Hebreos 2:11. La Biblia del cristiano debe de ser una vida de fe. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Con razón declaró Nehemías, el siervo de Dios: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Se encuentra en el libro de Nehemías 8:10. Y Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dijo, regocijaos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Referencia bíblica está en Filipenses 4:4:1. Se encuentra en Filipenses 4:4 y Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Solo en la medida en que la ley de Dios sea propuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitiva entre los que profesan ser su pueblo. Todo esto se encuentra en reflejos en el libro Reflejemos a Jesús, página 207. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, ore por su familia, ore por todos. Oremos por todos, porque necesitamos el amor de Dios, necesitamos tener conocimiento, necesitamos conocer la palabra. Cuando a usted le toque testificar y cuando les toca a usted defender la Biblia, le toca a usted evangelizar, usted tenga en mente todas estas historias, porque hay muchas personas ahí que no conocen la palabra de Dios, pero conocen de historia y ellos quieren escuchar algo más confiable relacionado a lo que ellos estudian. Hasta pronto. Ahí nos miramos. Gracias, amigos.